Entonces, vamos a empezar. Hola, mujeres divinas y poderosas, bienvenidas a un en vivo más de reinas, brujas y sacerdotisas, con la energía de la luna llena para traer iluminación y conciencia, y también pues mucha otra perspectiva también que es no tan místico, tan esotérico, que es usualmente lo que yo comparto. También me gusta tener invitadas que nos pueden traer educación y otra perspectiva desde su experiencia, desde su profesión. Y entonces hoy tengo una súper invitada que es un honor para mí tenerla en este día. Y a ver, ahorita, antes de que se presente nuestra invitada, vamos a aquí prender un palito santo. Porque el palito santo siempre me ayuda a traer así como que mi centro, llamo a mi poder a venir a mí a través de mí, llamo a la diosa a venir a mí a través de mí. A ver, Alina, ¿sí estás? ¿Sí? Sí, aquí Ok, estoy. muy bien. Pues, a ver, Alina, muchas gracias. La verdad es que me honra mucho que estés aquí con nosotras en Reinas Brujas y Sacerdotisas para traer un tema súper, súper importante que personalmente me apasiona mucho, que tengo mucho que decir de eso y que ha sido mucho de mi historia y lo que me ha impulsado también a hacer el trabajo que yo comparto con las mujeres. Así es que bienvenida a Reinas Brujas y Sacerdotisas. Gracias. Un placer, Itchel. Sí, bueno, la intención de Reinas Brujas y Sacerdotisas es que también las mujeres que vienen aquí nos cuenten un poco de su caminar, de su tejido, de su experiencia de vida, cómo han llegado a este momento. Así es que si tú nos cuentas un poquito de tu background, quién te consideras que eres, qué te ha traído hasta aquí, cosas interesantes de ti que a lo mejor no conocemos. A ver, porque todas las mujeres tenemos una historia que yo creo que como es un antes y un después, y así hay muchos antes y después durante todo el camino, ¿no? Exactamente. Sí. Yo soy Alina Urriola. Yo soy un médico familiar y con especialidad en medicina preventiva y medicina de estilo de vida. Eh, Soy panameña. Crecí en el interior de Panamá y luego en la ciudad de Panamá. Y una de las experiencias que marcaron mucho la persona que soy fue ir a estudiar medicina. Yo salí de mi país a los 17 años para estudiar medicina en Brasil, eh, y tuve que enfrentar una... Yo no sabía ni cómo comprar un gancho de cabello, no sabía, todo lo tenía, mi vida estaba muy patronizada y la experiencia de crecer en un país diferente, una cultura diferente, mm, y las experiencias, las vivencias que tuve en ese bello país me hicieron lo que soy. Eh, Otra parte de mi identidad es, yo me considero artista, Ujú. me gusta pintar, Oh, eh, y es algo que he estado desarrollando poco a poco y espero seguir desarrollándolo y perfeccionándolo. Yo soy madre, tengo dos hijos adultos, y no tan adultos a veces. sí. Y tengo pasión por las relaciones. A pesar de que no soy una persona extrovertida, yo tener relaciones válidas, profundas, significativas, son cosas que me llenan. Eh, Explorar, soy muy curiosa. Eh,
y la curiosidad me ha llevado a experiencias a veces que están fuera del patrón. Ujú, Eh, y para mí la vida es un camino, un constante camino, un constante desarrollo, un constante crecimiento. Por supuesto, una parte muy importante de mi ser, de mi profesión, es el servicio. ujú. Es algo que es uno de mis valores, servir a otros, y a través de mi profesión he podido ayudar, he podido guiar. Me gustaría decir que he salvado vidas, y ese, el servicio a otros es parte de mi ser. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar medicina en sí? ¿Hay alguna experiencia en específico que te hizo tomar esa decisión? Eh, es interesante porque yo era una niña muy artística. Ujú, Y yo siempre, mis papás pensaban que yo iba a ser arquitecta o iba a ser diseñadora o algo así. Yo tenía buena aptitud para las ciencias y las matemáticas, eh, pero no fue una experiencia vivida, fue más bien a través de lecturas, leyendo la historia de médicos, sobre todo los médicos que tenían una visión de mejorar el mundo, de ayudar, de involucrarse con aquellos más necesitados. ujú. Fue lo que me llevó, me inspiró realmente. Eh, Wow. Ujú, sí. Y la otra parte es curiosidad, es saber por qué las cosas pasan. eh, qué más se puede hacer para mejorar una situación, y qué mejor situación, qué tipo, qué situación más importante que la de la vida humana, ¿no? Porque ujú. podrías mejorar cosas, podría ser una carpintera, podría ser una mecánica, pero mejorar la vida de los otros es muy grande. Sí, y qué hermoso estudiar el cuerpo humano, el comportamiento humano, ¿verdad? Esas son una de las cosas que a mí también me apasiona muchísimo, el por qué nos comportamos de cierta manera, por qué hacemos ciertas cosas de cierta manera. Yo creo que a mí eso me súper apasiona, desde físicamente, emocionalmente, espiritual. A mí me encanta todos esos temas también y ha sido pues algo que me ha llevado a autodescubrirme también, a estudiar muchísimo, aunque no sea experta en muchas cosas, pero me ha ayudado a conocerme a mí misma y a entenderme mucho mejor. Y pues sí, estamos aquí para compartir este tema tan importante que es de la vergüenza, la culpa. Y yo creo que pues aquí desde tu lado, desde tu expertise, que nos des esa perspectiva y educación también. Siento que es la palabra también, tener una educación, saber la diferencia, saber reconocer eso en nosotros mismos y cómo podemos sanar, cómo podemos liberarnos, transmutar. Y pues ahí también, si yo tengo una de mis propias experiencias, tú de tus experiencias, ahí le vamos metiendo. Sí. Ahí pues para empezar este tema de la culpa y la vergüenza, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Términos, se podría decir. Sí, es interesante porque muchas personas los usan intercambiablemente, pero hay una diferencia muy determinante en la culpa y la vergüenza son patrones normales, de reacciones que las personas tienen cuando cometen un error, y muchas veces son necesarias, es lo que determina
el comportamiento dentro de la sociedad, el comportamiento dentro de la ética, el reconocimiento de nuestros errores. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es la siguiente. Cuando tú haces, la persona que tiene culpa dice, yo hice algo malo, cometí un error, me equivoqué. La persona que reacciona con vergüenza dice, yo soy mala, yo no soy capaz de hacer cosas buenas. Es algo intrínseco en mí que me hace eh, faulty, me hace defectuosa. Ujú, Entonces es la, la naturaleza de decir, la culpa determina la acción y la vergüenza determina la identidad. mm, Y eso es muy importante, por muchas razones, porque cuando tú te sientes culpable, nuestra reacción natural es tratar de corregirlo. Me equivoqué, ujú, hice algo malo, busco la forma de corregirlo. Y si no lo puedo corregir, pido disculpas. ujú, Eh, Demuestro arrepentimiento, demuestro contrición, demuestro deseo de mejorar la situación. Pero ujú, cuando eh, eh, tu, tu ser, tu defecto es lo que determina, tú no puedes hacer nada, tú no te puedes cambiar. Entonces, la vergüenza lleva a varias reacciones indeseables. Una es la persona que en vergüenza se esconde. mm, ujú, sí. La persona con vergüenza eh, trata de negociar. A veces lleva al perfeccionismo, lleva al pensamiento mágico. Si yo hago algo maravilloso, si yo, las personas me van a aceptar. Y la vergüenza lleva una separación en la cual eh, la persona se retrae porque es la identidad la hace mala, Ujú, entonces eso la separa de la ujú, sociedad. Entonces la persona busca aceptación, entonces trata de ser el perfeccionismo. Eso lo hacemos mucho ujú, cuando tenemos vergüenza, tratamos de impresionar, tratamos de ser aceptados. ujú, sí. Tengo una pregunta ahí. ¿La vergüenza y la culpa la describirías como sentimientos, como emociones, en qué categoría entran, digamos? Hmm, Yo pienso que son emociones. Ujú, Eh, no sé si conoces a Brené Brown. Ella es ujú, una researcher de Texas. Ella es la reina de la culpa y la vergüenza. Ella ha escrito cantidades de libros, ha hecho cantidades de conferencias en este tema. Ese es su tema ujú. de estudio. Y ella lo describe como emociones. Ok, Ujú. sí. Eh, la otra cosa que hablé cuando hablé de esconderse es que la persona que siente vergüenza eh, eh, no utiliza su sentido de conexión con las otras personas. Es una persona Ujú, aislada. ujú, Am, y eh, ¿Qué hace que una persona tienda hacia la vergüenza? Porque la misma acción puede hacer, vamos a suponer, tú tienes un jefe y ese ujú, jefe puede atacar a una persona con un insulto o con una denigración
y hacer el mismo acto a otra persona y una persona va a sentir vergüenza y la otra no. Eh, Ujú, y ese es un concepto importante de entender, es la diferencia entre humillación y vergüenza. ujú, La persona que se siente humillada se ujú, siente que ella no es culpable, ella no se merece ujú, esa denigración. ujú, Ese jefe guión está equivocado, no merece mi trabajo, él no sabe lo que está haciendo. O sea, la persona humillada siente que no se lo merece, mientras que la persona que siente vergüenza dice, "Mm, tiene razón, yo me lo merezco". mm, Y ese sentimiento nos hace ujú. chiquititos. Sí, sí, sí. Bueno, comentabas que la culpa de su lado positivo, por decirlo así, nos hace reconocer nuestros errores, porque claro, nos equivocamos, ¿verdad? Pero digamos del lado negativo, ¿cómo nos afecta la culpa? ¿Es algo que nos imponen? ¿Es algo como o sea, ¿por qué nos sentiríamos culpables? Exacto, sí. Hay una parte patológica de la culpa. La Ujú, parte patológica de la culpa es aquella culpa que sentimos a veces por cosas que otras personas hicieron. No has visto, pero esa persona que se siente el culpable porque cayó un rayo. mm, Eh, eh, o personas que se sienten culpables por cosas que no tienen, que están fuera de su control. Eso lo vemos mucho en personas que, por ejemplo, las personas que se sienten culpables por la muerte de un ser querido. ujú, No era posible hacer algo más. No, no estaba fuera de tu control. Esa culpa puede llevar a una situación patológica. La culpa que es beneficiosa es la culpa que sentimos cuando nosotros hacemos algo por la cual tenemos control y que podemos corregir. Y ese es ujú. nuestro instinto, es corregir. Sí, como algunos ejemplos de sentirse culpable también, desde mi experiencia, desde lo que veo, también es como situaciones familiares, ¿verdad? Que a veces tienes que dejar de hablar con familiares por tu propio bienestar y sientes tanta culpa el no poder tener ese relación amorosa o la perfecta relación que desde mi punto de vista se supone que deberíamos de tener porque somos sangre, porque somos familia, ¿verdad? Y nos da muchísima culpa poner límites entre familia. Ujú. Sí. Y mi pregunta sería, Ujú. ¿y ese sentimiento cómo te está ayudando? La culpa, Esa culpa. la culpa, bueno, fíjate que la culpa y la vergüenza es algo que me ha afectado muchísimo en mi vida. Bueno, ahorita ya me siento más liberada, pero desde niña sí siento que crecí con mucha vergüenza, mucha humillación, y la verdad es que me afectó en mi autoestima y, y no sintiéndome capaz de muchas cosas porque es como recibí humillación en el sentido de como que algo que yo hacía, se reían de mí. Entonces Mm, era como, pues sí, me lastimaba tanto, se burlaban de mí. Entonces, bueno, para mí yo lo sentía como humillación, ¿verdad? No sé ujú, si sea lo correcto, para mí era como una humillación. Entonces, me afectó en el sentido de que dejé de expresarme realmente quién era yo o cómo yo quería mm, realmente ser, porque había burla de ser como yo era. ujú, Entonces,
creo que ahí es donde viene la vergüenza. Me da Ujú, vergüenza ser yo y entonces tengo que ser otra persona para ser aceptada y pues que no se burlen de mí, ¿verdad? ujú. Es interesante que tú hablas de eventos de la niñez, porque yo pienso que muchas de esas cosas comienzan en la niñez. Y la niñez, sobre todo la niñez latina, eh, y eso viene, hay clasificaciones de culturas, culturas que son más comunitarias y culturas que son más individualistas. Las culturas que son comunitarias tienen muchas ventajas porque pro- eh, eh, proveen apoyo, pero también hay mucha fricción en el juzgamiento. Eh, cuando, dime si no es verdad. Cuando somos niñas nos dicen, sé una niña buena, no seas una niña mala. Enseguida hay una dualidad. O eres buena o eres mala. ¿Y qué es una niña buena? Una niña que obedece, una niña que es quieta, una niña que es complaciente, una niña que se calla. ¿Y qué es una niña mala? Pues la inquieta, la que habla, la que se expresa. Entonces, en, en vez de decir una niña curiosa, es una niña independiente, es una niña descubridora, Ujú, es una niña que cuestiona ujú, las normas sociales. ¿Por qué? ujú. Eh, no, todo eso es empaquetado en el concepto niña mala. Cuando una niña hace algo que no está dentro de los patrones, nadie dice se equivocó. No se dice ella se equivocó en las acciones, qué es lo que es la culpa, ¿no? La culpa va adherida a la acción. Decimos, no decimos esa niña se equivocó, decimos esa es una niña mala. Ujú. Entonces, O rebelde. o rebelde. Ajá. Pero a veces hasta la rebeldía es una virtud, porque la rebeldía implica cuestionamiento. ¿Por qué las cosas son así? Vamos a ver si funciona de otra forma. Ujú. Eh, pero no, eso no es esa dualidad del bien y del mal. Y esa es la sociedad moralista en la que crecemos, ¿no? La diferencia, todo está separado entre bien y mal, Blanco y negro. blanco y negro. Ujú, Entonces, el otro concepto es el determinismo con el que crecemos. Por ejemplo, ¿quién no yo cuando estaba creciendo? Si estudias y ganas buenas notas, vas a tener éxito. ujú, Si no terminas ese proyecto, vas a ser un vagabundo, vas a ir a la perdición, ujú. vas a terminar en el calabozo. O sea, nosotros éramos niños, éramos no habíamos y ya nos estaban dando determinaciones de si no haces esto, perdido. Y eso es lo que eh, la sociedad nos impone. Vimos mucho eso en nuestro crecimiento, el determinalismo. Eh, Ujú, no es que te equivocaste hoy, vamos a ver por qué te equivocaste, cómo te puedo ayudar para que no te ujú. equivoques. ¿Te equivocaste? Perdido. Sí. Si me Entonces, preguntabas esto de cómo me hacía sentir de la culpa, ujú. mm, pues la culpa, porque creo que me fui para otro lado y no te contesté exactamente lo que me preguntaste, pero la pregunta era cómo me hace sentir ¿O la cómo te culpa. ayuda? ¿En qué?
Pues, eh, no, siento que la culpa, bueno, en mi caso personal, siento que el sentirme culpable de poner límites o como decir, yo creo en esto, yo quiero esto, sí me daba mucho miedo al rechazo y como a quedarme sola, fíjate, a Ujú, como, oh, esta es como la comunidad en la que estoy, esta es mi familia que me apoya y entonces me da mucho miedo decir quién soy yo realmente, porque entonces si algo necesito, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién voy a recurrir? ¿Verdad? mm, Entonces, ujú, miedo, sí. mucho miedo. Y eso es, en cierta forma, ese es un mecanismo de dominación, eh, imponer miedo. Ujú. Y De control. control. Ujú. Ujú, Sí, yo he estado últimamente examinando nuestra tradición, eh, inclusive nuestra tradición religiosa. Eh, las religiones funcionan así, las religiones organizadas funcionan eh, imponiendo miedo para ejercer control y ujú, dominación. ujú. Y es algo que tenemos que estar conscientes. A mí yo no soy en contra de la religión, pero tenemos que estar conscientes de lo que esos mecanismos de imposición del miedo, de imponer una dualidad moralística, eh, cómo nos afecta y cómo reaccionamos a eso. Sí, yo creo que, y de esto viene eso que estás comentando tú, viene desde mi punto de vista, lo que yo he visto, claro, por supuesto, en mí misma y en otras personas también, que es como... Oh, es que si tú no sigues estas reglas de esta religión, pues no eres digna de irte al cielo, no eres digna de las bendiciones de Dios y pues es como, soy mala, ¿verdad? No, no, y no soy merecedora. Ujú, Entonces, y eso es también parte de mi vida donde entró muchísima confusión. Y bueno, ahora sí ya aquí voy a decirlo para que sirva de ejemplo. Pero yo me crié en una casa donde había dos religiones ajá. y había mucha confrontación de que esta religión era la verdadera, con esta te vas al cielo y esta otra religión no, esta es la correcta. Entonces imagínate una niña como pues ¿para dónde le doy, no? ¿A quién le Ujú. soy leal? Entonces, eh, la verdad es que sí me causó muchísimo. Yo me acuerdo que me decían, es que a ti nada te gusta, no sabes qué quieres. Y pues sí, realmente así crecí, no sabiendo qué quería, porque era muchísima confusión entre escoger una cosa o la otra, ¿no? Esta religión o esta religión. Y crecí muy confundida, la verdad. Y probablemente, para confundir las cosas todavía más, es probable que los patrones moralísticos impuestos por una religión o la otra no, no, no eran congruentes a la conducta de las personas. 100%. Ujú. Sí, Sí, sí. porque eso lo vemos en el clérigo, en las personas que promueven una conducta moralística, pero cuando tú ves la conducta personal, tú dices, y un niño es muy, nosotros podemos juzgar y decir, pero un niño es muy eh,
confuso. Ujú. Y en el sentido emocional, pues la culpa, la vergüenza, eh, cómo nos afecta emocionalmente con nuestras relaciones. Yo digo, yo todavía sigo aprendiendo cómo tener relaciones, la verdad, todavía no puedo decir, wow, esto funciona, ¿no? Hasta el momento Ujú, que ya me funcione, ya voy a decir, ah, sí, esto funciona. ujú. Bueno, yo por ejemplo, yo te puedo decir que desde el punto de vista fisiológico, la vergüenza y la culpa excesiva es perjudicial para nuestra salud. Esas emociones aumentan la producción del cortisol, que es la hormona del estrés, eh, disminuyen la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Ujú, eh, y esa exposición constante a estrés ujú, lleva a inflamación en el cerebro, inflamación en todo el cuerpo y esa inflamación lleva a enfermedad metabólica, esa ujú, inflamación lleva a depresión, lleva a demencia. Entonces, sí, es un riesgo a la salud. ujú. Y yo pienso, Isel, que tenemos mucha responsabilidad, sobre todo con los niños. Eh, en examinar cómo nos comunicamos, cómo juzgamos o dejamos de juzgar, eh, porque ellos sienten y no queremos que la historia se repita. Sí, las cosas, ¿no? Ahora sí que los efectos físicos que mencionas, los he vivido todos. Mm, Demasiado estrés y demasiado estrés no te permite también recibir, o sea, estás siempre en estado de supervivencia, que es ujú, parte de lo que yo comparto con las mujeres, salir de ese estado de supervivencia donde no te sientes segura para poder recibir. ujú, Y, y sí, ¿no? O sea, muy aislada, y soy hija única también, entonces como que mucho aislamiento porque vergüenza de que no ser yo. Obviamente que eso no lo tenía consciente, pero es como me sentía como, pues no, como ¿quién me va a querer? ¿Entiendes? ¿Quién me va a querer? ¿A quién le ujú, voy a caer bien? O sea, entonces, yo no sabía de que tenía depresión, porque obviamente no puedes tener depresión, así crecí yo, ¿no? Es como, ¿cómo vas a tener depresión? O sea, ponte las pilas. Y pero ya después, con el tiempo y en el proceso de aceleración, es como, wow, sí tenía depresión. Simplemente, o sea, no lo podía reconocer, ¿no? Pero es como, sí era depresión. ujú. Y ya. Es interesante una cosa que dijiste, porque también ese es un patrón que también he visto en los estudios de la vergüenza, y es que hay dos reacciones de la persona que siente vergüenza. Uno es el aislamiento, eh, y la otra es, que parece como contradictoria, es buscar la atención de los otros. Ujú, Tratar y en esta sociedad donde vivimos, donde todo es sobre los likes y es sobre ser popular, ser del grupo popular, esa necesidad de aceptación por los otros se manifiesta en una forma, es una forma de sobrevivencia, pero es una sobrevivencia que tiene que eh,
que tenemos que abordarla, esa necesidad de complacer, de ser aceptada. Y eso es porque buscamos más la aceptación de los otros antes de trabajar en nuestra propia aceptación. Ujú. Eh, y yo pienso que, digo, todos pasamos por ese proceso de vergüenza de una forma o la otra, de una magnitud u otra. Eh, pero lo importante es que se puede corregir. El antídoto a la vergüenza es la empatía y la autoaceptación. Eh, y, y es difícil, es difícil llegar a una posición en la cual podemos sentarnos y decir, oh, necesito un poco de empatía conmigo misma. Eh, pero cuando se llega ese momento y buscamos ayuda de otros, y no buscamos aceptación, buscamos empatía, buscamos comunidad, Ujú. buscamos conexión, conexiones significativas, no conexiones transaccionales. En ese momento podemos superar esa vergüenza. Sí, bueno, me gustaría aquí a las mujeres divinas poderosas que nos están escuchando en el chat, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su presencia. Si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer aquí en el chat, por favor, con mucho gusto aquí para la doctora. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca de este tema? Por favor. Y sí, bueno, entonces, Sí, y la otra cosa que yo quiero decir es que la vergüenza no siempre es perjudicial. Eh, Hay veces que la vergüenza puede ser muy motivadora. Eh, Puede estimularte por ejemplo, si alguien te humilla, si alguien te avergüenza, eh, una reacción positiva sería: ¿tú crees que yo soy incapaz? Tú dices que yo no puedo. Te voy a demostrar que yo sí puedo. Esa es la otra parte de la vergüenza, es que tú lo puedes convertir en una motivación, siempre y cuando tú trabajes tu autoestima. Porque cuando no la tienes, tú vas a decir, tú dices que soy mala. Yo soy peor. Es cuando la vergüenza es perjudicial, está basada en un problema de falta de confianza en uno mismo, en trauma pasado, porque también uno de los factores determinantes de la aparición de la vergüenza es el trauma, sobre todo el trauma temprano en la infancia. mm, Eh, pero sí, la persona puede eh, mirar más allá de ese sentimiento de yo soy mala. Tal vez no soy mala, tal vez yo puedo demostrar que sí puedo y motivar a la persona a mejorarse. ujú. Traerle luz, esa conciencia a esa palabra, darle una resignificancia, ¿verdad? Ujú, Eh, que, que nos motive. Y digo yo, sobre todo también demostrarnos a nosotras mismas. Esa era una de mis afirmaciones favoritas cuando yo empecé en este camino del amor propio y de la autoaceptación, era de yo me demuestro a mí misma que soy capaz, porque siento que también parte de la vergüenza que yo traía era, bueno, a mí una vez me dijeron, no, es que tú eres mala madre.
y cuestionaron mucho cómo yo iba a crear a mi hijo, ¿verdad? Ay, Entonces, me dolió tanto, pero en ese momento yo dije, yo le voy a demostrar que sí puedo, pero claro, con muchísimo coraje, con muchísimo dolor, me maté trabajando eh, para decir, no, yo sí puedo sola. mm, Yo no necesito de nadie y yo sí puedo sola y me llevó a un agotamiento tan, tan que yo sentí que me iba a morir, la wow, verdad. Yo sentí que me iba a morir de tanto agotamiento, entonces creo que sí es importante, como tú dices, mencionar esto, que estas son cosas en las que podemos trabajar, ujú, tomar nuestro poder y decir, voy a hacer mi trabajo interno, no por los demás, sino por mí misma, exacto, exacto. ¿verdad? Ujú, Que el amor propio es algo real, lo puedo decir, es algo muy real. Sí se puede amar uno misma tanto, tanto. Cuando tú te conoces, es cuando siento yo, cuando tú tomas ese tiempo de conocerte, te amas tanto. Voy a sonar así como, pero es, o sea, yo hablo desde mi experiencia, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas que no conocen a lo mejor todo la razón de por qué yo trabajo con esto, por qué me gusta compartir estas cosas, es porque yo sé que sí se puede. exacto. Sí. Es, ese es como llegar a la cumbre. El autoconocimiento y el compasión, cuando uno llega a ese lugar y lo digo así porque no es fácil. Tú sabes que no es fácil, yo sé que no es fácil. No. Ujú. Eh, yo pienso que tú lo mencionaste y yo pienso que no estás sola, ni yo, tú y yo no estamos solas. El reto de la maternidad es una que, con toda la carrera que yo he hecho, nada ha sido más difícil. Trabajar turno de 36 horas no ha sido tan difícil como ser madre. Y, eh, y somos juzgadas, somos medidas, somos comparadas, nos comparamos eh, y hasta el momento en que decimos, "Mm, yo no necesito ser comparada a nadie". Ujú. Hay Ujú, una pregunta que dice, ¿hay algún método o alguna terapia para poder dejar esos sentimientos de culpa y vergüenza? ujú. Eh, sí, y todo está en la empatía, en las personas que superan la culpa y la vergüenza tienen ciertas características. Una es que reconocen su valor y Ujú, trabajan en reconocer y trabajar ese valor. La otra característica es que es la conexión con los otros. ujú, Eh, eh, la conexión con otros, no como una conexión transaccional, ¿no? De que tú me das y yo te doy. Es la conexión en la cual tenemos una relación sincera, una relación de igual a igual. Esas relaciones ayudan a mitigar la culpa y la vergüenza. Eh, Tener propósito, esa es otra característica de las personas que superan la vergüenza, es el ujú, propósito. Eh, y eh, es sentirte que
que tu vida, que tú haces una diferencia en la vida de los otros. Ujú, Eh, Buscar una forma de practicar autocompasión y también ensayar tener compasión con los otros. ujú, sí. Y bueno, también ahí me gustaría agregarle la meditación, Ujú. la respiración, todas Uf. esas, la conexión a la madre tierra, o sea, todas estas prácticas que yo comparto con ustedes, te ayuda a transmutar toda Ujú, esa culpa, esa trauma, esas creencias que igual te impusieron, que no son tuyas, o sea, te ayudan a liberarte, la verdad, ujú, o sea, a liberarte, a aceptarte, a amarte, ujú, como dices tú, a valorarte y que te sientas segura de ti misma, de quién eres tú. ujú. Y hay una base científica en todo eso, Ujú, Isel, y que es que cuando meditamos, cuando hacemos el mindfulness, la base del mindfulness es estar presente sin juicio. ujú, No tiene nada que ver con rituales o con... Es simplemente saber que estás presente sin juicio. Y ujú, ese ejercicio de eliminar el juicio no es malo, no es bueno, simplemente es. ujú, Esto es lo que es y esto es lo que estoy viviendo, este es mi momento, este es mi presente. ujú. Esa es la base por la cual esos ejercicios funcionan y funcionan, porque son una parte fundamental del crecimiento personal y espiritual. Sí, esa presencia Ujú, es lo más poderoso. Esto que estoy viviendo en este momento y como tú dices, o sea, la meditación es como te trae a este momento y entonces puedes ver las cosas con más claridad, recibir ujú, esos mensajes con más claridad y ujú. dejar ir tantas cosas que ya no las quieres. Yo ya no quiero tener esta creencia de mí misma. Yo ya no quiero tratarme de esta manera. Entonces ahí es el poder. Por eso yo siempre digo, o sea, es que tu cuerpo es lo más poderoso que tienes. Más poderoso de lo que crees. Ujú, ujú. Sí, Ya. tenemos un poder infinito. Sí, pues, qué más podríamos compartir? Un último mensaje que tengas acerca de esto. También, ¿cuáles son tus ofrendas? Yo le digo ofrendas, pues, pero tus servicios, cómo ayudas, compartes tu conocimiento. Eh, yo, eh, Dentro de mi profesión siempre he tenido, soy muy afortunada de tener un outlet de servicio porque yo puedo ofrecer mis servicios a otros. Yo hago trabajo voluntario, toda mi carrera he hecho trabajo voluntario. Cuando yo comencé mi carrera médica en San Luis y en San Luis yo cofundé una clínica gratis Mm, para ofrecer atención gratis a pacientes. Yo iba a los homeless shelter. Siempre he tenido esa tendencia a ofrecer servicios. Yo aquí en Seattle trabajo con la clínica La High, que es una clínica que ofrece servicio gratis a personas que no tienen seguro ujú. y que de otra forma no podrían tener atención médica. Y estoy muy afortunada porque tengo un panel de pacientes, todos que hablan español. Eh, eh, Me gusta enseñar. Yo tengo mi canal de Instagram, que es Camina y Aprende.
yo comencé una actividad en Linwood que no floreció, en la cual yo quería caminar con la población y ofrecer información médica para enseñar, y de allí salió Camina y Aprende. Mm, Una de las cosas que yo trabajé eso mucho antes de comenzarlo, porque yo digo, ¿yo para qué quiero tener un canal de Instagram? Yo no soy influencer, hay tanta gente hablando, la gente, no soy necesaria. Pero una de las cosas que viendo canales yo encontré mucha gente diciendo babosadas. ujú, Y otra cosa que también encontré es mucha gente diciendo, en mi opinión, y yo opino, y yo ujú, digo, yo puedo dar mi opinión a mis pacientes, pero yo no puedo dar opinión a la población. Yo tengo que decir cosas que tienen evidencia. Así ujú, que yo investigo mucho eh, mis posts, y siempre tengo esa intención de que cualquier cosa que yo digo tiene que tener evidencia científica. Mi opinión te la puedo ujú. decir si nos sentamos en un café y tú me preguntas qué tú crees que yo puedo hacer con este problema. Yo te voy a decir mi opinión, y Chelle, es que tú debes hacer esto, pero no online. Online es simplemente eh, Ujú, qué es lo que dice la ciencia. ujú. Eh, yo estoy convencida de que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y muy cuidadosos con lo que escuchamos también. Hay Sí, muchas cosas, hay muchas falsedades. La internet ha sido muy buena, pero también le ha dado micrófono a gente que debería estar callada. sí, es muy cierto, desarrollar ese discernimiento de Ujú, a quién escuchamos ujú, y, y qué consejos seguimos, claro, ¿verdad? ujú, Porque, claro, es importante, sobre todo lo que tenga que ver médico, digo yo, ujú. ¿verdad? Y porque las experiencias de vida se comparten y uno dice, a mí me sirve esto, a mí me sirvió esto, así es que es un caminar. Es un caminar, sí, Sí, sí. sí, No, y es importante, las opiniones son muy, muy importantes. Yo valoro muchísimo las opiniones, eh, y las comparto y las escucho, las busco, yo busco las opiniones de las otras personas. eh, pero cuando yo decidí hacer mi canal, fue un propósito que yo tuve de evitar opiniones y basar eh, solo en cosas que tienen evidencia. claro, sí, Ujú. claro. Así que Ya. sí, el servicio es importante. Yo pienso que es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros estamos hechos para conectar, estamos hechos para soportar a los otros, para elevarnos juntos. Esa es la naturaleza. Yo pienso que así somos por naturaleza. Hay gente que piensa que el humano por naturaleza es malo, que el humano por naturaleza quiere quítate tú para ponerme yo. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros estamos fabricados para conectar, para elevarnos juntos, para caminar de lado a lado. Yo creo mucho en la equidad, yo creo mucho en la fraternidad, en ese espíritu de convivencia y compartir y de compartir. Sí, me encanta. Dice Celia Angélica, ¿cuáles son unos consejos para encontrar nuestro propósito? ¿Tú tienes algún consejo? Uh, ah, qué interesante. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? Yo no creo que propósito es algo que tú vas buscando y que yo creo que eso te llega, ¿no crees? ¿Qué piensas tú, Itzel? Yo creo, por experiencia propia,
que es parte del autoconocimiento, es parte de esa exploración de a ver qué te gusta, ¿no? Porque como mencionaba yo al principio, que a mí me decían mis papás, ay, es que pues a ti no te gusta nada, pues ¿qué te gusta? Y yo, pues no sé. ¿Por qué? Porque hasta este momento yo he vivido mi vida de acuerdo a como ustedes me han dicho que viva mi vida, aunque no me gustaba, pero pues lo hacía, ¿verdad? Pero llegó un momento donde yo dije, no, pues yo tengo que ver qué onda, a ver qué me gusta a mí. Tengo que aventarme a ver, a explorar. am, y pues yo empecé a hacer cosas diferentes a las que yo ya sabía, con mucho miedo, ¿verdad? Porque con también como, pues a que me van a criticar, a que me van a rechazar. eh, pero aún así me aventé a explorar muchas cosas, a ver qué me gustaba. Entonces, pero como sí se me hace interesante que digas el propósito no se busca, no, como que no se busca, si lo encuentras haciendo lo que te gusta y, y, y sí. Ujú. Sí, y la otra cosa que yo quiero enfatizar es que no tenemos que buscar propósitos magnánimos. Vamos a salvar el mundo, vamos a cambiar la sociedad. Propósito de servicio se hace en la fila del supermercado, a veces hasta con una sonrisa. Tú nunca sabes qué tan lejos puede llegar esa sonrisa a una persona que, quién sabe por lo que está pasando. Entonces, eh, el propósito de servicio es a los poquitos. A veces esos poquitos, ese detenerte a halagar a una persona que está haciendo algo bueno o que se ve bien Ujú, o pararte a notar. ujú, Simplemente nota, simplemente sí. está presente al punto de que tú puedes captar. Y así también se encuentra el propósito, Ujú. notando. Sí, 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 me encanta, porque digo, si quieren un tip así específico, una de las maneras que yo empecé a expresarme y que a mí me daba mucho miedo hablarle a la gente Ujú. era darles un cumplido, así de, Per- ay, qué bonito, qué así, pero obviamente practicando y obviamente sincero también, ¿verdad? Sincero. Es Ujú, como, yo digo, es que te tienes que interesar en las personas. ujú, No vengas tú a decir, ay, yo. No, tú interésate por la persona para sí. que puedas tener esa conexión sincera, Ujú. ¿verdad? Pero yo pienso que para llegar allí tú tienes que tener bastante autoaceptación. Pero van de lado a lado, van de lado a lado, porque esa apreciación puede ser tan sencilla como tener una apreciación en tu jardín, tener una apreciación por un bello día. Con esas poquitas apreciaciones es como Ujú, ensayando a apreciar a las otras personas, a, a crear lazos sinceros de apreciación, de aceptación, de amor. eh, y a veces eso es todo el propósito. ujú, Y digo, la gente dice, ¿cuál es tu propósito en la vida? Mi propósito en la vida no es salvar vidas, mi propósito en la vida es la convivencia, eh, es, es, es sonreír, es saber que algo que yo hice o dije puede enaltecer la vida de otra persona y no tiene nada que ver con con mi profesión. ujú. Sí, como eso que mencionas, la apreciación, eh,
alguien que me gusta mucho que se llama Abraham Hicks, que es una canalizadora, Mm, dice, es que para que tú formes ese hábito de tú levantarte en las mañanas con una actitud más positiva, por decirlo así, es más, si no hay nada que tú digas, ay, o sea, no tienes esas ganas de levantarte y ir a trabajar, pero tú quieres ir cambiando ese mindset de, de hablar negativamente, es como de, qué rica esta cama, qué rica se siente la almohada. Y ya sobre eso vas avanzando, porque ya puedes ir apreciando tus otras cosas. Y eso es ujú, algo que yo practiqué también. Entonces, a mí me ayudó muchísimo. Ya, son cosas realmente muy sencillas, ¿verdad? Al principio pensamos, nos sentimos tan perdidas, tan desconectadas, estamos haciendo cosas que no nos gusta hacer, trabajos que no nos gusta hacer, que creemos que tenemos que hacer un cambio así súper drástico. Eh, yo soy muy aventada y yo sí he hecho cambios muy drásticos. Mm, pero ya después llegué a la conclusión de que no, o sea, son cambios pequeños que son alineados a lo que tú quieres, a quien tú quieres ser y que eventualmente vas a ser esa persona, vas a tener esa identidad que te conviene mejor a ti, ¿verdad? Que trabaja mejor para ti. ujú, Entonces... Sí, pues yo creo que todo esto tiene que ver con, ¿sabes? Eh, Entonces vas dejando esa culpabilidad de ser tú, vas dejando esa vergüenza y pues son actos ujú, ujú. pequeños. Sí, sí. Volviendo a ese sentimiento de vergüenza en la cual está tan, pero tan conectada a la identidad, es ese sentimiento de que no es que yo hago, es que yo soy. Ujú, Eh, es, eso es cambiando esa percepción de quién yo soy. Eh, y, y hablamos de la autoaceptación, del movimiento, hacia las conexiones, lo que dices tú, apreciar el momento, apreciar la almohada, buscar un propósito. sí, se me fue ahorita lo que iba a mencionar, Upa. pero a ver si me acuerdo. Ajá. Sí, bueno, ay, aquí Belia Lara, saludos chicas hermosas, qué gusto verlas. Bueno, gracias a Belia Lara, yo tengo ahora esta conexión contigo, así es que muy agradecida con Belia, es mi madrina, me ha traído muchas bendiciones esta mujer, así es que muchas gracias, siempre Maravillosa apoyando mujer. apoyando mis, ¿cómo se dice? Mis creaciones, mis ideas y ya. Y sí, como Ujú, dices tú, ¿no? Este es un ejemplo de cuando encuentras esas conexiones sinceras y que es muy hermoso, como dices tú, es algo tan importante también para eh, que cuando tú no puedes, a lo mejor en ese momento, verte tú misma, que alguien más te lo recuerda. Es importantísimo también eso, tener ese sí. círculo. Ese Ujú, círculo que te recuerda que puedes. ujú, Entonces, sí, es muy importante escoger las amistades, las relaciones que tenemos y ¿cómo se dice? Elevarnos, como dices tú. ujú. O sea, Sí. elevarnos y eso también nos ayuda muchísimo con nuestra autoestima. Ujú, Es hermoso saber que hay relaciones em, muy sinceras y que te mereces tener esas relaciones ujú, sinceras y que te elevan. ujú, A ver, muchas gracias por sus respuestas. Pues sí, Alina, yo creo que podemos seguir
platicando. Muchas gracias a todas por su presencia. Es un tema que da para mucho, porque pues todo es un conjunto de cosas. Así es que, pero te quiero agradecer muchísimo por tomarte este tiempo con nosotras para compartir pues tu conocimiento, tu experiencia. Y sí, agradezco mucho. Es un placer, es un honor estar con las brujas, Reinas, brujas y sacerdotisas. yo quiero ser una de ellas. Sí, Eh, y, ajá. sí, no, es un honor estar aquí, gracias. Ya, no, y gracias a estar abierta porque es como, me encanta cuando alguien tiene ciencia y también se abre a lo invisible, pues, Ujú, sí. ¿verdad? Sí, otra de las cosas que ayuda a, a vencer esos sentimientos de vergüenza es expresar nuestra vulnerabilidad. Ujú, Porque las personas que tienen vergüenza se protegen. Ellas sienten que tienen que protegerse y ujú. no muestran vulnerabilidad, no son capaces de decir soy imperfecta, trato, quiero, me merezco. Y esa es una de las cosas que tenemos que practicar más, es abrirnos, Sí. abrirnos a nuestras imperfecciones, nuestros callos, nuestros... Sí, sí, es un trabajo colectivo, la verdad, es un trabajo colectivo porque tú haces tu trabajo interno y alguien más también hace su trabajo interno, entonces, pues Aprender. se va volviendo esto un mundo más feliz, más, ¿cómo se dice? Am, más cuando se junta la gente, ¿cómo se Ujú. dice? Se me van las palabras a mí. Bueno, estamos creciendo, estamos apoyándonos, estamos mejorando juntos. Ujú. Eh, Más unidad, ujú, unificación, ujú, ¿verdad? sí. La otra vez yo dije, yo creo que yo hay que empezar a cambiar la palabra diversidad por, no me acuerdo qué palabra que dije, pero que tiene que ver con unidad, unificación. Ok. Ajá, dije yo creo que sería bueno de usar tanto diversidad, más bien, En vez de la diversidad porque la palabra diversidad trae como división ujú, por su etimología, traer ya, una palabra que nos una más. exacto, ajá. Ujú, sí. Dice Mitzi, creo que cuando encuentras tu propósito lo sientes en el corazón. Es estar en sintonía contigo y el universo. Wow, sí. Sí, muy hermoso, muy hermoso. Ujú, sí. Ya. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar con este mensaje hermoso de Mitzi. La verdad que sí, me encantó y Los cayó ya. perfecto. Las invito a que sigamos haciendo pues nuestro trabajo interno y que nos liberemos, que seamos quienes somos y en un momento no te va a dar pena ni culpa decir quién eres, lo que quieres, cómo lo quieres, cómo te gusta. Así es que Y para cómo que no te pidas lo que tú quieras, ¿verdad? todas nos merecemos vivir la vida que nos trae alegría. Sí, y ya un último anuncio, viernes 13 de febrero voy a tener, se llama Self Love para brujas y bueno, ya saben que yo sí soy bien ritualista y es un ritual de endulzamiento, meditación de amor propio, para las que gusten, pues
que se gustan unir, bienvenidas. Y pues con esto quiero terminar este en vivo de reinas, brujas y sacerdotisas. Me encantó, me encanta tener estas pláticas y pues muchas gracias, Alina, por tu Gracias, tiempo. gracias a todos. Nos vemos. Sí, claro que sí. Nos vemos muy pronto. Cómo no. Bye bye. Chao. Chao, chao. Tun, tun, tun.